Lo que nunca debes hacer cuando tu gato se queda solo. Atención. Siempre llega un momento en que, aunque ames pasar tus días con tu gatito, necesitas dejarlo solo en casa. Puede ser porque debas ir al trabajo, estés planificando unas vacaciones o simplemente necesitas correr a la tienda porque se acabó su alimento favorito. Sea cual sea la razón, hay veces que no puedes llevar a tu amigo peludo contigo y tienes que dejarlo solo. Es cierto que los gatos son bastante independientes, pero eso no significa que no noten tu ausencia. De hecho, cuanto más tiempo pasen solos, es más probable que encuentren maneras de meterse en problemas. Por eso, es importante evitar ciertos errores comunes que podrían poner en riesgo a tu gato cuando no estás. Aquí te menciono algunos de los más importantes para que tu gato esté seguro y contento mientras no estás. Error número 1, el aburrimiento. Uno de los riesgos más grandes es dejar a tu gato sin nada que hacer. Un gato aburrido es un gato que probablemente empezará a explorar lugares donde no debería. Aunque creas que tu casa está perfectamente segura, siempre hay esquinas nuevas por descubrir para un menino curioso. Para evitar problemas, asegúrate de que tu gato tenga juguetes que pueda usar solo. Por ejemplo, los comederos interactivos que les hacen pensar cómo obtener un premio, o juguetes con resortes que se mueven de un lado a otro, son excelentes para mantenerlos entretenidos. Recuerda, nunca dejes a tu gato sin algo divertido que hacer. Tu pequeño aventurero te lo agradecerá. Error número 2. Objetos frágiles. Es común que en casa tengamos objetos de vidrio o porcelana, como vasos y platos, que son especialmente frágiles. Si tu gato decide jugar con ellos, es casi seguro que terminarán rompiéndose en pedazos que podrían ser tan afilados como cuchillas. Estos fragmentos podrían lastimar las patitas de tu gato si accidentalmente pisa alguno. Para evitar este tipo de accidentes, asegúrate de guardar bien todos los objetos frágiles o colocarlos en sitios donde tu gato no pueda alcanzarlos antes de salir de casa. Descubre cómo mantener a tu mascota feliz y saludable con nuestro ebook Mascotas Saludables. Encuentra consejos expertos, trucos y estrategias esenciales para cuidar de tu compañero peludo. Haz clic en el link en la descripción para obtener tu copia hoy mismo y empieza a mejorar la vida de tu mascota. Tu amigo de 4 patas te lo agradecerá. Adquiere tu copia ahora y asegura una vida más saludable y feliz para tu mascota. Error número 3. Insuficiente cantidad de agua. Es esencial que dejes suficiente agua para tu gato cada vez que salgas, especialmente si planeas estar fuera por más de unas pocas horas. Si bien un solo plato de agua puede ser suficiente para salidas cortas, para ausencias más largas o durante la noche, es recomendable dejar varias fuentes de agua. Esto no solo asegura que tu gato tenga suficiente para beber, sino que también previene la posibilidad de que se quede sin agua si se voltea el recipiente o si, por alguna razón, a tu gato no le agrada el primer plato que le dejaste. Los gatos son bastante particulares con sus bebidas, y aunque teóricamente pueden sobrevivir un par de días sin agua, en realidad, pueden comenzar a deshidratarse y experimentar problemas de salud graves después de solo 24 horas sin líquido. Error número 4. Falta de alimento. Al igual que cualquier otro animal, tu gato necesita una alimentación constante y adecuada. Si pasa mucho tiempo sin comer, su cuerpo empezará a consumir las reservas de grasa para obtener energía. Sin embargo, el hígado de los gatos, que son carnívoros obligados, no está adaptado para procesar un alto contenido de grasa. Esto puede llevar a que se acumule grasa en el hígado, causando una enfermedad seria conocida como lipidosis hepática, o enfermedad del hígado graso. Además, los gatos pueden dejar de comer si se sienten estresados o si consideran que su comida no está fresca, situaciones más probables cuando están solos por periodos prolongados. Si vas a estar fuera por más de un día, es prudente contar con un cuidador que asegure que tu gato esté comiendo regularmente. Error número 5. Juguetes peligrosos. Muchos gatos disfrutan jugando con ligas para el cabello o bandas elásticas por su capacidad para simular la caza, ya que se mueven de manera errática y saltarina. Sin embargo, estos objetos presentan un riesgo serio porque pueden enredarse fácilmente, haciéndose pequeños suficientes para que tu gato pueda tragárselos. Si esto sucede, podrían causar una obstrucción en el sistema digestivo, lo que a menudo requiere intervención quirúrgica para solucionarlo. Para evitar este peligro, nunca permitas que tu gato juegue con estos objetos sin supervisión. Antes de dejar a tu gato solo, haz una revisión en tu casa y guarda cualquier objeto pequeño y potencialmente peligroso en lugares seguros fuera de su alcance. Error número 6. Climas extremos.
Es común recibir el consejo de apagar la calefacción o el aire acondicionado para ahorrar energía y dinero cuando no estamos en casa. Sin embargo, es crucial considerar a tu gato en esta decisión. Aunque el pelaje de tu gato le ofrece algo de protección, no es suficiente en condiciones extremas. Temperaturas menores a 7 grados Celsius pueden ser demasiado frías, y temperaturas mayores a 38 grados Celsius pueden llevar a un sobrecalentamiento peligroso. Asegúrate de que tu hogar mantenga una temperatura confortable para tu gato, o proporciona una fuente de calor en el invierno y un lugar fresco en el verano. Error número 7. Cables y cordones eléctricos. Jugar con tu gato utilizando cuerdas o varitas con plumas puede ser divertido, y es una buena manera de ejercitar sus instintos cazadores. Sin embargo, este tipo de juego puede enseñarle por accidente a ver cualquier objeto largo y delgado como un juguete, incluyendo los peligrosos cables eléctricos. Si tu gato empieza a jugar con ellos, no solo puede dañar estos objetos, sino que también corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica si muerde un cable conectado. Para prevenir accidentes, asegúrate de guardar todos los cables y cargadores fuera del alcance de tu gato antes de dejarlo solo en casa. Error número 8. ¿Puertas y espacios cerrados? Después de asegurarte de que tu casa está a prueba de gatos, dejar comida, agua y muchos juguetes, puede que tu gato aún encuentre la forma de meterse en problemas. Imagina que justo después de salir, tu gato entra a un armario que se cierra accidentalmente detrás de él, dejándolo atrapado sin acceso a comida ni agua. Si es solo por una noche, probablemente lo encontrarás hambriento, sediento y un poco molesto al regresar. Sin embargo, si tu ausencia es más prolongada, y no has dejado a alguien a cargo, podrías enfrentarte a una situación grave al volver, con un gato severamente deshidratado o en peor estado. Para prevenir esto, asegúrate de que todas las puertas estén seguramente cerradas o completamente abiertas antes de irte, eliminando así el riesgo de que tu gato quede atrapado. Dejar a tu gato solo en casa puede ser inevitable, pero eso no significa que no puedas tomar medidas para garantizar su seguridad y bienestar. Evitando estos 8 errores comunes, no solo protegerás a tu gato de posibles peligros, sino que también te asegurarás de que esté feliz y saludable a tu regreso. Al final del día, un gato bien cuidado es un gato feliz, y no hay mejor recompensa que encontrar a tu amigo peludo descansando tranquilamente en casa, sabiendo que has hecho todo lo posible para mantenerlo seguro. Gracias por prestar atención a estos consejos y recuerda cuidar de tu menino con el mismo amor y atención que él te ofrece a ti. Nos vemos en el próximo video.